Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Salmo capítulo 89, Pacto de Dios con David. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por el perdón de los pecados. Gracias por tu cuidado y bondad. Nos disponemos a estudiar este salmo y te pedimos que nos acompañes y llene nuestra vida con este mensaje de salvación. Todas estas bondades las agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El sobrescrito de este salmo dice: Másquil de Etán Ezraíta. Etán era un hombre sabio que vivió en la época de Salomón, así que este era un canto que él debía entonar. El Salmo 89 es como llamado también el Salmo del Pacto. El objetivo es recordar las promesas de Dios hechas a David, que su trono va a durar para siempre, pero aparentemente Dios ha quebrantado ese pacto. En este salmo se repite con frecuencia las palabras fidelidad, misericordia, verdad y la palabra pacto. Este salmo tiene dos divisiones generales que se contrastan entre sí y varias subdivisiones. La primera parte del salmo son los versículos 1 al 37, donde la nota tónica es la alabanza al Señor por sus obras en favor de sus hijos. El Salmo 89 comienza con una nota de alabanza que va de los versículos 1 hasta el 4. El salmista afirma su intención de alabar al Señor siempre. Leamos los versículos 1 y 2. La misericordia de Dios cantaré perpetuamente, de generación en generación. Haré notoria tu fidelidad con mi boca. Dije, para siempre será edificada la misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu fidelidad. Lo primero que hace el salmista es reconocer que ha llegado donde está es por la misericordia de Dios. Esta es una de las características destacadas del carácter divino, y que la alabanza a Dios destaca esa virtud divina. La otra virtud que habla el salmista es fidelidad, palabra que denota firmeza y lealtad. Dios no cambia, sus promesas son para siempre. Su deseo de salvar a los hombres nunca ha cambiado. Entonces el salmista pasa a recordar el pacto que hizo con David, versículos 3 y 4. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Esta promesa de Dios es sobre la casa de David. El trono de Israel será ocupado por descendientes de David. Lamentablemente los descendientes de David fracasaron, pero las gloriosas promesas hechas por Dios se cumplirán fielmente en Cristo. Elena de White explica: grandes y gloriosas fueron las promesas hechas a David y a su casa. Eran promesas que señalaban hacia el futuro, hacia las edades eternas, y encontraron la plenitud de su cumplimiento en Cristo. Libro Patriarcas y Profetas, página 818. Jesús, entonces, es la raíz de David. Es en quien las promesas de Dios encuentran cumplimiento. Después el salmista, en los versículos 5 al 18, hace un reconocimiento de la grandeza del Señor Todopoderoso que ha guiado a su pueblo. El salmista expresa que los cielos y la tierra deben reconocer que no hay otro Dios como nuestro Dios. Versículos 5 y 6. Celebran los cielos tus maravillas, Jehová, tu fidelidad también en la congregación de los santos, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los poderosos? El cielo y la tierra reconocen la fidelidad del Señor, y las preguntas que hace el salmista son retóricas. Todo el universo reconoce que
hay un solo Dios y este es todopoderoso. Versículo 8. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Ahora, desde el versículo 9 hasta el 13 se destaca a Dios como el que calma las olas del mar, el que quebranta a los enemigos de su pueblo. Reconoce a Dios como el creador, pero también como el sustentador de todo. No importa si las olas de problema nos rodean y parecen ahogarnos, Dios puede calmar la tempestad de nuestra vida. El poderoso Dios interviene y el mal retrocede. Entonces destaca la poderosa obra de Dios. Él dice, tú quebrantaste a Rahab como a un herido de muerte. Está refiriéndose de esta manera a Egipto. Dios esparció a Egipto, que no volvió a ser una nación tan poderosa como lo era antes que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Y eso se debe a que el Señor mostró su poder allí. Entonces el salmista dice en el versículo 11, tuyos son los cielos, tuya también es la tierra. Dios es el creador y por lo tanto el dueño de todo. Y entonces exalta a Dios que todo lo puede. Versículo 13, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Es el Todopoderoso, el que llama las cosas a la existencia. Toda alabanza a ese Dios creador y poderoso. El versículo 14 es uno de los textos más relevantes de lo que Dios puede lograr en favor de nuestra salvación. Leamos. Justicia y derecho son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. El trono de Dios se funda en principios de rectitud y justicia. Donde quiera que Dios vaya, lo acompañan su misericordia y su verdad. Elena de White afirma, recuerde que la justicia tiene una hermana gemela, la misericordia. Cuando ejerza la justicia, muéstrese misericordioso, tierno y amoroso, y sus esfuerzos no serán en vano. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 356. La misericordia, la justicia deben ir juntos. La verdad y la justicia y el amor se convierten en el centro del accionar de Dios. Entonces el salmista expresa una bienaventuranza, versículo 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará Jehová a la luz de tu rostro. Todos aquellos que han dedicado su vida al servicio del Señor encontrarán gozo y paz, porque solamente en la sombra del Omnipotente los hijos de Dios encuentran sosiego. Como iglesia y como individuos debemos experimentar la bendición de servir al Señor. Sigamos con los versículos 16 al 18. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Jehová es nuestro escudo, nuestro rey es el Santo de Israel. Dios es el escudo protector de su pueblo. Además que podemos acercarnos con confianza para presentar nuestras súplicas y Él derrama su gracia y cubre con amor a sus hijos. Entre los versículos 19 hasta el 37, el salmista ahora habla de las promesas del reinado de David y el compromiso de Dios de perpetuar el trono de David. Es como si Dios hablara por medio de este canto y describe los planes que tiene Dios para con David y sus descendientes. Miremos el versículo 20. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. David no fue rey por herencia. David no fue rey porque él se esforzó en serlo. David es rey por elección divina. Dios fue quien lo escogió y lo ungió como rey. En el versículo 21 se habla de la protección especial que Dios le concede. Dice, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Todos los triunfos de David se deben a que Dios estaba con él, se debe a la poderosa intervención divina en su vida. En los versículos 22 al 25 se promete protección ante los enemigos que se levanten, sean ellos incluso sus propios hijos. Siempre David podía contar con la bendición de la protección divina.
En las palabras de estos versículos está comprendida la promesa que Dios le hizo a Abraham. En el versículo 26 se expresa: Él clamará a mí diciendo, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. En este versículo tiernamente se describe la relación existente entre David y Dios. Los nombres con los cuales David invoca a Dios muestran intimidad y confianza. Le dice mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación. El salmista depende plenamente de Dios, su Padre y Salvador. Sigamos con el versículo 27. Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. David llama Padre a Dios y a su vez Dios considera a David como a su primogénito. Con David se inició un linaje real al cual pertenecería el Mesías. Ahora, el Señor ratifica su pacto con David y su descendencia. Leamos los versículos 28 y 29. Para siempre le aseguraré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Pero estas promesas son condicionales a la respuesta de los hijos de David. Si los descendientes de David hubieran permanecido fieles a Dios, esta promesa se habría cumplido en forma literal. Como eso no ocurrió, la predicción se cumplirá en Cristo, que es hijo de David, y se cumplirán en el Israel espiritual. Leamos los versículos 30 al 32. Si dejaran sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanaran mis estatutos y no guardaran mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus maldades. La bendición nunca sería efectiva a aquellos descendientes de David que no fueran fieles. Y debemos confirmar al estudiar la historia de los reyes que muchos recibieron el calificativo de no haber sido como David. Eran reyes cuyo corazón estaban lejos de Dios. Por eso el Señor dice, castigaré con vara. Este castigo es parte necesaria de la disciplina del Padre para con sus hijos. En esta vida, los castigos divinos son saludables para salvar a los descarriados. Pero Dios muestra la fidelidad ante sus promesas. Nunca se olvidará del pacto que hizo con David. Leamos los versículos 33 al 35. Pero no quitaré de él mi misericordia, ni faltaré a mi fidelidad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha sido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. En el pacto que hizo con David, Dios comprometió su naturaleza santa. Si él no cumpliera su parte, daría oportunidad para que se lo considerara que no era un Dios realmente tan santo como decía ser. Esto muestra que cuando Dios hace la promesa, la cumplirá. Cuando Dios empeña su palabra, no debemos dudar. Él cumplirá. Dios no miente, Dios no cambia, Dios siempre cumple. Por eso Él es santo y poderoso. Ahora, todas estas promesas hechas a David no se cumplen en sus corruptos descendientes, pero se cumplen en Cristo. Miremos los versículos 36 y 37. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Así como el sol y como la luna son firmes para siempre, se usa aquí un paralelismo de frases que parece indicar que se refiere tanto a la luna como al sol. Como éstas son constantes en su órbita fija, así son las promesas que Dios hizo a David. Permanecerá para siempre. Dios no cambia. Y con este versículo el salmista concluye su alabanza de los atributos de Dios, de los cuales depende el cumplimiento de la promesa. Solo en reinado de Cristo, esta promesa será una realidad para siempre. Así que llegamos a la segunda parte de este salmo, los versículos 38 hasta el 52, donde hay un cambio abrupto porque pasa de la alabanza y el regocijo
a la queja y el lamento. Leamos el versículo 38. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él. Se usa el término mas, o también puede ser entendido como pero. Podríamos decir que a pesar de la certeza de las promesas de Dios y del compromiso de su fidelidad, parece que si el pueblo hubiera violado el pacto, entonces siente que viene el mal para él como rey y para su nación. Por eso se marca un cambio en el canto. Cree que Dios ha roto su pacto con él. Versículo 39. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. El Señor ha dejado a Israel sufrir las consecuencias de su propio pecado y su rebeldía. Los versículos 40 al 45 describen las consecuencias de ese aparente abandono de Dios. Israel ve que su defensa desaparece y es presa fácil de sus enemigos. Recordemos que el muro protector de Israel es Dios. El salmista ve que todo ha cambiado y que incluso su vida es atacada por su pecado. Versículo 45. Has acortado los días de su juventud, los has cubierto de vergüenza. El vigor juvenil se había perdido, el periodo de prosperidad del rey había disminuido, la familia real había caído en desgracia. Todo esto parecía indicar al rey que había un desagrado divino. Este ruego se expresa en 2 estrofas de 3 versículos cada una. En la primera, los versículos 46 al 48, el salmista alude a la brevedad de la vida humana. En la segunda, versículos 49 al 51, dice que la victoria de sus enemigos es una deshonra para Dios. Así que leamos los versículos 46 al 48. El salmista plantea una serie de preguntas pidiendo una explicación. Leamos el versículo 46. ¿Hasta cuándo, Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Esta pregunta es natural en el ser humano, que considera el tiempo como algo importante. ¿Hasta cuándo? El débil espíritu humano, al comprender el mal estado de las cosas, ruega a Dios que las arregle. Porque según el versículo 47, recuerda cuán breve es mi tiempo, dice el salmista. Así que él pide que si Dios va a intervenir, lo haga pronto, pues se da cuenta de que no vivirá mucho tiempo más. Porque no hay hombre que haya sobrevivido a la muerte y al Seol. En los versículos 49 al 51, el salmista afirma que la victoria de los enemigos es deshonra para Dios, porque siente que las promesas de Dios no se han cumplido. Versículo 49. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David según tu fidelidad? Es decir, las múltiples pruebas del cumplimiento de la promesa que se vieron en tiempos antiguos, ahora ya no se ven. Es un reclamo especial que hace el salmista al ver que las cosas no están saliendo bien. ¿Cuántas veces le hemos preguntado a Dios lo mismo? ¿Cuántas veces hemos sentido que sus bendiciones no nos llegan? Y entonces el salmista clama al Señor, reclama el cumplimiento de la promesa. No cesó de orar y de colocar su mirada en Dios. Ahora siente un gran peso en su vida. David sentía que las cargas de todo el pueblo recaían sobre él y que ya no era capaz de soportarlas. Y resalta que los enemigos que han deshonrado a su siervo deberían caer en vergüenza. Entonces termina el Salmo 89 con la doxología que aparece en el versículo 52. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. La doxología y el doble amén, que son partes esenciales del mismo salmo, señalan el fin del libro tercero de los salmos. Sin embargo, es muy apropiado el mensaje de este versículo. A pesar de todo, termina diciendo el salmista, bendito sea Jehová. Dios cumple sus promesas y Dios siempre cumple sus pactos. Entonces, alabado sea Dios. Apreciado amigo y hermano,
Puede ser que algunos de los que han entrado en el camino de la vida cristiana hayan experimentado un momento en sus vidas donde sienten que han sido abandonados de Dios, porque ha tratado de hacer las cosas bien, ha sido fiel en obedecer las indicaciones divinas, pero que lamentablemente las cosas no salen bien. Tiene inconvenientes en el trabajo, en la familia. Pareciera que las promesas de Dios no se cumplen. Entonces este canto será especial para usted. Este es un salmo que nos invita a recordar las promesas de Dios. Nos invita a dejar que Él cumpla sus planes en nosotros y en la iglesia. Acude a Jesús con todas tus cargas, que Él se encargará de enderezar tus sendas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.